una nota que ha hecho la unidad de investigación, Carlos Hidalgo, y tiene que ver con lo que se conoció a partir de todo el video que pudimos compartir con todos ustedes a través de nuestras plataformas digitales y en primera pantalla. Y es lo que ocurrió en el Jorge Chávez en noviembre, cuando una situación terrible generó la muerte de 3 bomberos. Vimos ahí y se puso en evidencia qué hacían los controladores aéreos. Carlos Hidalgo y la Unidad de Investigación de Latina, a partir de esa información y de esos videos, de ese detalle, indagó mucho más sobre el trabajo y cómo se capacitan los controladores aéreos. Son miles de vuelos que tienen que observar y mirar, y tienen que ver con la vida cotidiana de la gente cuando sale en un avión. Si alguien falla, la fatalidad viene. ¿Pero qué encontró? Hubo sorpresas. Vamos con el reportaje. ¿Quién es la persona que está sentada en esa mesa y que aparentemente está durmiendo? Sí, bueno, su nombre es Marcelo Rodríguez. En su momento fue nuestro instructor de simulador de aeródromo. Él también fue partícipe de nuestro examen donde salimos desaprobados. Quien habla es un exalumno del Centro de Instrucción de Aviación Civil, CIAC, donde se forman los controladores aéreos en nuestro país. El joven, a quien mantendremos su identidad en reserva, identifica como uno de sus profesores a Marcelo Rodríguez, uno de los controladores que aparece en la torre de control el día del fatal accidente del 18 de noviembre del año pasado, en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, en la que perdieron la vida 3 bomberos. Uy, loco. ¿Había? No, ¿cuántos muertos, güey? Ahí. ¿Él qué te enseñaba puntualmente en el centro de instrucción? En realidad nos daba algunos tips en el área de simulador, nos enseñaba un poco el manejo del sistema para poder practicar entre nosotros el tema de los simuladores. También él hacía de piloto en varias prácticas, en varias calificaciones. Marcelo Rodríguez, quien es actualmente investigado por este hecho, aparece en estas imágenes antes y después del fatal accidente. Primero durmiendo y luego, tras ocurrir la desgracia, admitiendo que no le había dado la información exacta al controlador de superficie, Reinaldo Bravo, quien había entrado minutos antes a su turno y quien luego autorizaría el trágico ejercicio de los bomberos. Dependiendo del tránsito, la persona que esté en la frecuencia de superficie va a coordinar con el que esté en aeródromo para el ingreso. Ya, dependiendo del tránsito, porque ustedes pueden ver una ventana en cuanto a llegadas, pero quizás tengamos tránsito de salida. Por eso justamente lo que queríamos coordinar con ustedes. Sí, correcto. Usted nos llama y dependiendo de ese tránsito nosotros les permitimos el ingreso a la pista, no hay ningún inconveniente si es que no hay tránsito. La tragedia en el Jorge Chávez dejó en evidencia una realidad, la de los controladores aéreos, a la que Punto Final le ha puesto el ojo en más de una ocasión, como cuando reveló los elevados sueldos que estos obtienen debido a las horas extras que realizan, argumentando escasez de personal. Esta noche presentaremos otro ángulo, el de los alumnos del Centro de Instrucción para Controladores Aéreos, aparentemente desaprobados de forma arbitraria. Antes de dar nuestros exámenes, nos hicieron firmar un documento
que estaba en contra del reglamento del SIAC en ese entonces, que decía que si nosotros jalábamos ese examen, ya no teníamos oportunidad alguna de tomarlo otra vez. Los dos jóvenes en imágenes son exalumnos del SIAC, el Centro de Instrucción de Aviación Civil, a donde llegaron con la esperanza de convertirse en controladores aéreos. Por razones personales, no quisieron revelar su identidad. Los llamaremos Sergio y Raúl. Ambos afirman haber ingresado a la SIAC en julio del 2019. Recibieron clases teóricas por espacio de 6 meses, pero para cuando iban a iniciar sus prácticas como en el simulador de aeródromo, sobrevino la pandemia. Para cuando retomaron las clases en marzo del 2021, ya no era lo mismo, según Raúl. Lo que pasa es que la anterior gestión no era sindicalizada, ¿no? O sea, eran instructores que tenían su licencia, que tenían licencia de controlador y licencia de instructor. Pero cuando pasó el tema de la pandemia, nos hicieron dar un examen sin bases, en los cuales si nosotros jalábamos, queríamos mostrar a la gerencia de Corpac que la gestión instructora estaba por los suelos, ¿no? Entonces, por esa razón, aprovechó el sindicato para poder tomar riendas de la gestión de instrucción. Prácticamente empezamos de cero porque nos hacen tomar un examen donde a todos nos jalaron, obviamente, para decir que ellos iban a empezar otra nueva gestión, ¿no? Y empezamos con una clase, me parece que un mes, de refrescos para poder entrar al simulador. Ahora, en este mes de clases nos dijeron y nos hicieron firmar un documento donde decía que si nosotros jalábamos a uno de esos cursos, nos despedían de Corpac. Ambos refieren que entonces las clases se volvieron intermitentes, espaciadas y sin horario fijo, con profesores integrantes, según ellos, del Sindicato de Controladores Aéreos como Marcelo Rodríguez. Aparte de que pierde calidad, las trabas que se dieron en ese momento fueron que un día yo tengo una clase y después de 2, 3 semanas tengo otra, o que de repente ha habido una avería, de repente un mantenimiento en la sala de pilotaje y nosotros no podemos entrar hasta después no sé cuántos días. O sea, había muchas interrupciones en el periodo de tiempo que hemos estado estudiando. ¿Quién les daba explicaciones a ustedes? Había una persona que siempre los delegados se acercaban para preguntarle ciertas cosas, ¿no? ¿Quién era esta persona? Esta persona se llama Ricardo Torres. ¿Qué cargo tenía en el centro de instrucción? Bueno, él tenía el cargo de secretario del sindicato, ¿no? En ese entonces, con él se coordinaba el tema de los horarios, el tema de los cambios de grupo y el tema de los exámenes, ¿no? O sea, en qué horario ibas a tomarlos, ¿no? Ya. ¿Y qué les decía ante los retrasos? ¿Cuál era el argumento que esgrimía? Bueno, en realidad él no daba el porqué ni siquiera las disculpas, ¿no? Ricardo Torres ha sido secretario adjunto del Sindicato de Controladores Aéreos y todo parece indicar ha tenido y tiene una participación activa en el SIAC. Sin embargo, nunca ha quedado claro cuál ha sido su cargo. Tanto así que en mayo del 2022, en una auditoría hecha por el MTC al Centro de Instrucción de Corpac, se observaba que Torres había sido contratado sin puesto asignado y no cumplía los requisitos para ser jefe de instructores del SIAC. Esto fue lo que nos dijo a nosotros. Sí, yo trabajo aquí. Yo en realidad me gustaría conversar con usted, pero yo no estoy en este momento autorizado por la empresa para dar ninguna declaración. Entonces, yo de verdad lo lamento no poderle atender su llamada, pero en este momento estamos pasando por unas situaciones muy delicadas a nivel de la corporación y por eso que no podría dar ninguna declaración en estos momentos. En diciembre del 2021, 32 alumnos del Centro de Instrucciones fueron sometidos a examen, a pesar de haber pasado, según afirman ellos, 2 meses de su última práctica. Según estos exalumnos, se vieron obligados a firmar un documento en el que se establecía que si ellos desaprobaban el examen, no podrían acceder a la revalidación, tal como lo establecía el reglamento de la capacitación de personal del SIAC. 19 alumnos reprobaron, sin poder acceder a una nueva evaluación. Nosotros solicitamos el examen de revalidación que se llama, que lo pueden encontrar en el reglamento del SIAC, ¿no? Que es un derecho que tienen todos los alumnos. Ya, pero esa carta que ustedes habían firmado, este documento, decía que ya no tenían derecho a eso. Exacto. ¿Y qué pasó? Hasta ahorita seguimos esperando la respuesta.
bajo lo que pienso es que ellos desean que hayamos ingresado menos controladores en ese momento, tal vez por cuidar sus horas extras o tal vez por tema de dimes y diretes, porque tengo entendido de que si a alguien no le caías bien dentro del círculo de controladores, dentro del círculo de los instructores, tú eras desechado, se podría decir en ese momento. Los exalumnos que hoy mantienen una demanda en el fuero civil contra Corpac por despido arbitrario, ya que al capacitarse en el SIAC formaban parte del cuerpo laboral de esta entidad, señalan que Marcelo Rodríguez, uno de los controladores que estuvo en la torre de control el día del accidente el año pasado, fue parte del examen que no aprobaron. Él estaba en la sala de pilotos. Él hacía de piloto y también hacía movimiento en superficie de algunos, se puede decir en este caso de los bomberos, ¿no? Bomberos, algunos carros de ayuda. Él también estaba ahí. Es más, él hablaba como piloto, él hacía de los aviones que nosotros teníamos en los exámenes. ¿Por qué no darle la oportunidad de revalidar sus exámenes a chicos que podían cubrir las plazas de controladores aéreos que tanta falta hacen? Como a fin de cuentas lo señalaba el reglamento, unos meses después, en mayo del 2022, los exalumnos tuvieron una reunión con Ricardo Torres, quien les propuso ocupar plazas AFIS, un puesto de menor rango al de controlador aéreo. La reunión fue registrada en un audio. La carrera de controlador, para ser controlador, es un poco difícil y exigente, muy exigente, que tenían que poner todo de su parte. Tampoco quiero decir que no pusieron de su parte, seguramente que sí, pero como empresa, nosotros tenemos la idea de que no debemos desperdiciar el material humano que hemos estado preparando, que son ustedes. Entonces, en ese aspecto, y como hay una escasez de personal operativo en Corpac en este momento, hemos estado acordando de que ustedes podrían ocupar, los que deseen, por supuesto, la posición de AFIS. Ustedes saben lo que es AFIS. Es una persona que trabaja en una torre de control, pero que no controla, no da autorizaciones, solamente da información al vuelo. En la reunión le preguntamos, ¿pero por qué? Si hay déficit de controladores y nosotros hemos estudiado para controladores. Nos dijo, lamentablemente ustedes ya jalaron y ya pasó bastante tiempo como para darles la revalidación. ¿No podría responderme unas preguntas ahorita? No, ninguna pregunta. Y gracias. Y disculpe, por favor. Si bien Ricardo Torres no quiso declarar para esta nota, quien sí lo hizo fue Renato Vigil, secretario de los controladores aéreos del país. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en el SIAC, que es una dependencia que depende exclusivamente de Corpac, en su planificación, en todo lo referente, ¿no? O sea, la influencia de nosotros no existe. Nosotros somos los primeros que hemos apoyado que entre más gente a control, hemos sacado inclusive las barreras que ponía la misma empresa, las garantías que pedía a los chicos nuevos. Nosotros como sindicato hemos apoyado para que se retiren esas cartas de garantía que la verdad que afortunadamente nos asustaban. Buscamos la versión oficial de Corpac respecto a lo sucedido en el Centro de Instrucciones de Aviación Civil. Como respuesta, nos enviaron este comunicado en donde señalan que la desaprobación de los exalumnos se hizo acorde a los procesos y el reglamento de Corpac. A pesar de ello, un renglón abajo anuncia la reorganización total del SIAC para evitar, entre otras cosas, las malas prácticas del pasado. También informa que han sido separados los instructores involucrados en los hechos del 18 de noviembre del año pasado. Medidas aceleradas e iniciales para encontrarle solución a un sector que atraviesa más de una turbulencia. Buen trabajo que pone en relieve de la unidad de investigación de Latina Noticias y por supuesto de Carlos Hidalgo. Y lo que escuchábamos respecto a la reacción y al comunicado de Corpac es lo que hace 24 horas señalaban. Hoy un nuevo comunicado ya habla directamente de lo que se debió hablar desde el primer momento, la reorganización total del Centro de Instrucción de Aviación Civil. Este caso, más allá de la fatalidad del accidente, de las muertes, lo va a definir, obviamente, en la investigación el Poder Judicial. Aquí hay varias instituciones con responsabilidades compartidas y hay mucho dinero de por medio también
Finalmente depende de la conclusión. Pero que esto es lo importante, lo que dice Corpac esta noche, que señala lo siguiente: es consciente de las críticas que recibe SIAC debido a las malas prácticas, y lo pone en condicional, que pudieran existir. Por ello, la reorganización será integral y comprenderá aspectos como actualización de los sílabos, introduciendo temas de transformación digital, operación y control de drones, inteligencia artificial, evaluación de los actuales instructores, tanto en los cursos teóricos como prácticos. Todas estas reformas que se vienen aplicando se profundizarán con el apoyo de OASI, que permitirá que el centro pueda obtener una certificación internacional. Aquí no hay nada que descubrir, hay que aplicar lo que ocurre en todas partes del mundo, dada por dicho organismo, con la que se garantizará una mejor preparación de los controladores y especialistas aeronáuticos que trabajan en los aeropuertos, aeródromos que gestiona Corpac en el país. Se espera también lograr que se gradúen más controladores para reducir el déficit del personal en Corpac. Que no se espere, que se haga, porque en realidad hay muchísimo cansancio, demasiadas horas extras que un solo cuerpo humano no puede resistir, más allá del dinero que puedan ganar. Finalmente, y como parte de las reformas en marcha, esto es importante, Corpac dio a conocer que se ha separado de la plana de instructores a los controladores y supervisores que estuvieron presentes en la torre de control del aeropuerto cuando ocurrió este lamentable accidente en noviembre del 2022. Esta es la información que hay hasta el momento, pero por supuesto, como hemos dicho, la investigación va a continuar. Y ahora nos vamos a